sintonizándonos a la supraconciencia. Siento que eso tiene que ver un poco, en parte, con los deseos inconscientes, porque anhelamos esas cosas que una vez experimentaron, ¿no? Por ejemplo, dicen que nos identificamos mucho con las sensaciones de cuando éramos niños, ¿no? Porque en esos momentos eran, pues, pura conciencia, ¿no? Entonces, a veces la gente busca esa, pero en otras vías, ¿no? No realmente recordándose a sí mismo, ¿no? Sino en cualquier otra cosa, menos en eso. Es que cuando el ser humano llega por primera vez aquí a la Tierra, desde que se está en modo embrionario, empieza a recibir impresiones energéticas. Lo primero que se forma es la parte sutil, la energética. Se forma un tubo del ano hacia la boca y ese se empieza a hacer el toroide completo del ser humano. Entonces desde ahí ya tienes un campo electromagnético donde se van pegando las impresiones vibratorias, porque en ese entonces pues las tienes muy sutil. Entonces ya desde que naces ya traes impresiones. Entonces todas esas impresiones son las que hay que estar al acecho para estar desprogramándote. Son todos lo que le llaman programas, ¿no? Entonces tienes que estar viendo todos esos programas para que los vayas eliminando, todos esos egos. Todos, sin compasión con ninguno. Pues sin compasión contigo mismo. Por eso es sin compasión con uno mismo. Y por eso de ahí pues es el amor, el autoamor, el cultivo del amor hacia uno mismo. Y no es que a veces en la vida cotidiana pues se ve que es grosero. Pero pues es grosero para el otro, pero tú estás sabiendo que lo estás haciendo para ti mismo, para el amor. O sea, desde el amor, ¿no? Y para los ojos de los demás, pues cada uno lo va a tener, depende de su nivel de conciencia, de su nivel de visión, su nivel de entendimiento. Entonces para unos puede ser grosero, para otros puede ser vulgar, para otros puede ser pues, puerco, dice aquí Claudio. Y pues para otros puede ser te felicito, estás en tu camino. O sea, y por eso pues que no te importe a final de cuentas lo que digan los demás, ¿no? Porque es su conciencia, o sea, su changoleón ahí porque todavía no es conciencia. O sea, sí es conciencia, pero no a otros niveles, ¿no? Escuché una vez que Pancho había dicho de los egos que había unos que eran como impresiones de la gente, pero no necesariamente eran una amenaza para uno, ¿no? En el sentido de como cortarlo, ¿sabes? O sea, como fum. Matar al ego, pues, hay veces que hay alguno, es que no me acuerdo cómo había dicho, pues. Lo decía en el sentido de las demás personas y lo que las demás personas proyectaban a veces en uno. Entonces, cuando yo quiero cortar ese ego que esa persona proyecta en mí, o sea, hay veces que es mejor no hacer nada y simplemente, pues, rebotarlo y seguir. Bueno, es que ese ego es cuando entras en esa discusión, en esa parte de cuando estás platicando con alguien y pues mejor le dices gracias, yo así estoy bien. Y entonces no permites que esa impresión que tiene el otro se impregne a ti. O sea, ese es el rebote del ego, ¿no? Está en esa personalidad del otro, pero está en esa identidad del otro, pero tú ya lo estás viendo. Y no permites que esa identidad, tú te identifiques, que se impregne en ti, que se implante en ti. Lo ves y ya. Pero lo ves porque ya lo conoces, o sea, pero pues este ego de todos modos va a seguir teniendo 1000 caras, ¿no? Entonces, pues por eso tienes que estar al acecho todo el tiempo. Porque va a llegar por tu novia, por tu amigo, por tu esposa, por esto, por el trabajo, va a llegar de diferentes maneras, porque el ego pues no va a querer nada más así de cómo este güey ya no puedo comer de él, ¿no? Son muy ingeniosos porque se camuflajean con a veces lo que uno cree que es verdad.
Pero... Pues es que así es como camuflajean, por ejemplo, las religiones. Así es como camuflajean todo, porque eso ya lo hacen a niveles colectivos muy cabrones. Entonces, toda esa religión, pues imagínate el ego que tiene. Todas las religiones, todos los gurús, es el ego ahí implantándose en los demás, ¿no? Y pues ya cuando lo ves, pues dices, no, pues muchas gracias, pero eso no lo quiero. Es que mucha gente busca la conciencia, una conciencia espiritual. Sí, y cree que a través de eso es lo que va a encontrar, ¿no? Millones de personas, todo el mundo lo busca, se podría decir. Pero pues la versión que te da la ciudad es la versión, pues una versión... Es que no saben lo que buscan, porque en este camino pues no sabes qué buscas. O sea, vas en la búsqueda todo el tiempo, ¿no? Porque si no ya, o sea, dime qué buscas. Luego cuando ya La no hayas, conciencia. ¿Eh? y luego cuando Ya cuando no hayas, ¿qué? Sigues. Sigues, ¿no? Entonces, pues, ¿qué buscas? O sea, ¿qué buscas? Pues, si ya estás buscando algo es porque ya te identificaste con algo. Ya hay una impresión, ya es un ego. Y el ego pues dice, pues búscame, aquí estoy. Y en lo que estoy, pues te sigo mamando, te sigo comiendo, ¿no? Entonces por eso es esa apertura de mente, en donde pues no hay una importancia personal con uno, no hay toda esa parte, ¿no? Y todo siempre con uno, con humildad. la disolución del ego. La disolución del ego es donde empieza a perder la identificación, pero en el momento en el que dices, ya perdí la identificación, es el ego hablando. Es el ego hablando, ¿no? Porque pues lo estás viendo. Ya caíste. Y ya caíste otra vez. Porque ahorita habla Ram de la disolución del ego y ya pues varios de aquí ya tienen una impresión de qué es eso, ¿no? Pues que ni siquiera lo conocen. Conocen impresiones, pero no lo conocen, no lo entienden, o sea, no ha llegado ese entendimiento aún. Experimentarlo es muy diferente. Claro, por eso se experimenta momento a momento. Momento a momento. Y pues lo vas a experimentar desde el nivel de conciencia que tengas, ¿no? Por eso a veces de repente te comes algo y dices, ¡ay, qué rico sabía esto! Que lo estás experimentando con mucho más sentido, ¿no? Por ejemplo, el sentido del gusto, del olfato. Pero entonces esto sí te llena y ese es el canal hacia el alma. Hacia el alma, los 5 sentidos, pero por eso tienes que ver cómo los usas. ¿Qué le estás dando al alma? Si estás viendo pornografía, imagínate lo que le estás dando, ¿no? Y ahí le entra al alma, le entra a la mente y impresiones. Si lo escuchas, pues ¿qué estás escuchando? Pura música de baja vibración, pues tu alma empieza a vibrar baja vibración. Y se empieza a identificar uno, ¿no? Precisamente con los egos de la música. Cuando les da vuelo, pues. Pues son impresiones que se van quedando ahí. Son impresiones y como es algo conocido y en esa es algo que ya conoces, o sea, es una impresión que ya conoces y pues no alcanzas a ver otras cosas, no te das esa oportunidad de experimentar otras cosas. Dices, aquí está chido, eso me gusta. Porque ya te identificaste. Entonces, por eso es esa apertura de mente donde vas haciendo esa apertura y es donde el otro día estaba leyendo una frase que pusieron ahí en su cuarto de Pancho, donde dice, cuando la aventura llegue a tu puerta, pues déjala entrar, ¿no? Entonces en cada momento hay una aventura nueva. Entonces esa puerta pues siempre debe estar disponible, ¿no? Y déjala entrar. O sea, una aventura, muchos nos identifican, y una aventura es, pues crees que es irte al cerro y eso es una aventura, ¿no? Para otros es irte a la cantina, ¿no? Y eso es una aventura. Pero pues la verdadera aventura está en el aquí y ahora. Y ya, pues nada más tú la vas ahí medio dirigiendo.
y ya sabes hasta dónde, ¿no? Para dónde más bien. Ya vas conociendo lo que, pues lo chido y lo no chido. Pues como ya está viejo, me como un chifón. Ponche, ponche. Dice el raro. Ponche y ponche, pues esa palabra, pues depende de cómo la entiendas. Por eso son los niveles, los diferentes lenguajes. El que alcanza a tener este lenguaje, alcanza a tener el lenguaje de todos. Porque sabes cómo hablarle a cada uno de las personas. Lo que han conocido en base a sus experiencias, de cómo han conocido. Por eso les hablas en lenguaje de barrio, pues es un lenguaje que ellos conocen. Es la única forma de que ellos lo entiendan. Les hablas con un catedrático y le empiezas a hablar cosas más científicas tal vez. Y desde ahí lo agarras y lo jalas. Porque la ciencia tampoco es el camino, ¿no? La ciencia es el camino de la razón, ¿no? Pero pues a la razón, ¿a dónde te lleva? Nunca te basta la razón. ¿Qué dijiste, Halcón? Nunca te basta la razón. Nunca te basta la razón, dice Halcón. Es un egote. Egototote. Es que son muy inteligentes los egos porque muchas veces llegan por donde uno es más sensible. Claro, pues es que te van a hablar con lo que conoces, con lo que ya saben. O sea, Van a buscar tu te van a debilidad. buscar tu debilidad. Y dice, ah, mira, ese chavo vio una vieja desnuda y la quiere volver a ver. Le entro por el visual de una vieja desnuda. Sí, ¿no? O igual a las mujeres, ¿no? O sea, vieron un güey con un pitote y pues les meten ahí una foto de un güey con un pitote y ya empiezan a ver porno y empiezan a ver, porque ya se metieron, entonces ya estás en el juego del ego. Y uno le da vuelo, ¿no? Porque se identifica con eso. Pues no, es que es una sensación aparente de gusto, de emoción, pero no es una conexión a un sentimiento. Es nada más la sensación. Es muy superficial, o sea, es donde el chango está viviendo, Muy en los deshumanizado. placeres, de los placeres, o sea, esa parte donde te dicen que eso es ser humano, eso no es cierto. Eso no conoces aún lo que es un ser humano. Oye, mira. Sí, no. Entonces todos esos deseos pues son mundanos. Suficiente ya. Déjame, les digo algo. Y recuerden, esto es desde mi conciencia. Experimenten su propia conciencia para su propio entendimiento. No quiere decir que esto es lo que yo he vivido. Busquen sus vivencias, no se identifiquen con esto. Quédense con lo que les sirva, lo que les haya hecho valor hacia ustedes. Y lo demás, nada más dile, ese güey está bien loco. Gracias por escuchar y bendiciones.